Hoy me han citado para poder hablar de los planes de desarrollo, del plan de desarrollo que acabamos de aprobar en el Consejo de Cali. Se aprobó el pasado 30 de mayo, que fue primero el plazo que se otorgó por parte del gobierno nacional. Posteriormente se dio una prórroga hasta el 15 de julio. Sin embargo, el Consejo de Cali ya había adelantado todas sus sesiones de estudio en la Comisión de Plan y Tierras a la cual pertenezco, y ya pues decidimos como que acelerar, no dejar perder los tiempos, sino que más bien aceleráramos para poder aprobar el plan de desarrollo. Y bueno, quisiera como contarles que primero voy a hacer un análisis un poco más general de este plan de desarrollo. No voy a profundizar mucho en ello porque me parece que es clave que podamos hacer un intercambio del plan de desarrollo en función de lo educativo, pero creo que esto nos va a dejar por sentado como a cuál es el gobierno al que estamos acudiendo y de qué manera podemos seguir reivindicando nuestras luchas en este nuevo gobierno. Entonces yo quiero empezar como por ahí. El gobierno de Jorge Iván Ospina, cuando inicia su gobierno, si bien plantea de entrada un modelo de ciudad con unos proyectos movilizadores que eran sobre todo de obras civiles, generaba una idea importante de la cual nosotros quisimos beber mucho desde esta curul, que fue esa idea de la Cali verde, de la Cali que iba a consolidar una Cali mucho más ambiental, de recuperación de los ríos, de recuperación de las cuencas hidrográficas, de la recuperación de la calidad del aire y bueno, todo esto que de algún modo se venía plasmando. Entonces, el plan de desarrollo que se radica, el borrador de plan de desarrollo que se radica previo a la coyuntura COVID, fue un plan de desarrollo completamente, bueno, completamente no, que tuvo varias variaciones, valga la redundancia, unas variables bien importantes en el marco de lo que acontece frente al COVID. Entonces hay como una gran transformación entre esa ciudad que era verde y resiliente a una ciudad que por la coyuntura COVID debía restablecer su economía. Y ahí entonces es donde empezamos a ver un segundo plan de desarrollo un poco más enfocado a ese restablecimiento de la economía, a levantar la ciudad en función pues de esta coyuntura del COVID. Esto que estoy diciendo son nuestras apreciaciones que hemos hecho desde nuestra curul. Ya ahorita voy a entrar como a hacer algunos análisis más del plan de desarrollo, pero quiero hacer estas apreciaciones más desde la curul. En ese sentido, entonces, como les decía, había una Cali enfocada más a la resiliencia y a lo verde que a la construcción del modelo neoliberal. Por tanto, cuando nosotros recibimos este segundo plan de desarrollo, aquí hago un paréntesis y es que cuando se da la coyuntura COVID, nosotros de una salimos a decir es importante que el COVID nos muestre lo que está pasando en nuestra ciudad, nos muestre que tenemos grandes falencias frente al tema laboral, en la cual hay un alto sector informal, el 47% del sector laboral es informal, que también teníamos unos graves problemas de salud, que también teníamos unos graves problemas en la educación que se empezaron a ver desde el primer día de esta cuestión de la crisis de la COVID y que también tenía otras cuestiones más ambientales, incluso estructurales en las formas de ver la economía de la ciudad. Sin embargo, en ese momento también entrábamos en una discusión de si debíamos terminar de acabar o aprovechar esa crisis del capitalismo o si qué iba a pasar si teníamos otro modelo alternativo que pudiésemos reinventar en ese momento. Lamentablemente nuestra primera derrota es esa, que como sectores alternativos y populares, lamentablemente no tenemos grandes avances para plantear un modelo económico alternativo al que hoy tiene nuestra ciudad. Entonces, lo que se empieza a ver en este nuevo gobierno es un gobierno que le da continuidad a ese modelo económico, es hoy un gobierno neoliberal, que si bien rompe, y esto es un elemento también importante para el análisis, si bien rompe con algunos sectores de los empresariales y de los cacaos más importantes de la ciudad, puesto que recuerden que ellos tenían su propio candidato y esta vez no tuvieron alianzas con Jorge Iván, pues obviamente sí da continuidad a este modelo neoliberal.
Pero sí debo plantear también que hay ciertos avances mínimos, muy chiquiticos todavía, en cuestión de otras formas de las economías circulares que tienen que ver con las economías ambientalistas, con las economías solidarias que tienen que ver con llevar la economía a los sectores comunitarios y que genera algunas cuestiones importantes en los territorios, sobre todo para el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y eso es supremamente clave en estos 4 años que vamos a ver si damos cumplimiento a este plan de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a tener un gobierno de obras civiles, porque recordemos que Jorge Iván su primer periodo fue sobre todo eso, un alcalde de obras civiles, sí hay algunos indicadores en el plan de desarrollo que nos van a permitir a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias, a los sindicatos, tener ciertos avances en la composición de las organizaciones sociales. Y esto lo debe saber aprovechar el movimiento social, el movimiento alternativo y los movimientos de izquierda en nuestra ciudad. Cómo recomponemos el tejido social, el construir con otros y con otras y preparar en los ejercicios en los momentos que haya que dar la lucha por la movilización social. Quiero decir también que estar en este gobierno también nos da dos vías para entender. La primera de ellas es que si bien aprobamos este plan de desarrollo, que insisto, tiene algunos tintes pequeñitos de avanzada, es necesario también decirle a la comunidad que por ser parte del gobierno y por haber aprobado el plan de desarrollo, eso no nos da o no nos resta la importancia para seguir haciendo la lucha popular. Esto significa que en donde existan los conflictos sociales vamos a tener que estar. Caso, por ejemplo, los desalojos forzosos en algunos territorios de la ciudad. Ahí vamos a tener que seguir dando la lucha. Caso, por ejemplo, los pocos avances que hay en educación. Ahí vamos a seguir dando la lucha. Entonces, ya habiendo dicho esto, que es como un análisis de a lo que nos estamos enfrentando en este modelo de ciudad, que como les digo, es económicamente continuista, pero además no teníamos otra opción porque lamentablemente la crisis nos pone hoy a darle el salvamento al modelo económico que existe. También obviamente nos va a poner en otros lugares de recomponer la lucha popular y recomponer los movimientos sociales y obreros para poder seguir dando la batalla en función de nuestros derechos y en función de todo lo que pues tendríamos que entrar a evaluar. Entonces, ahora sí, frente a este momento, yo quisiera como contarles primero cómo hemos visto nosotros cuáles son los análisis generales del plan de desarrollo, como me lo habían solicitado, que primero pues hiciera como una especie de introducción y posteriormente sí hiciéramos como adentrarnos a lo educativo. Bueno, recordemos que los planes de desarrollo son las cartas de navegación de los gobiernos durante sus 4 años en los que está en un mandato un presidente, un gobernador o un alcalde. Para nuestro caso, este plan de desarrollo contiene los objetivos o la visión de la ciudad, es decir, cómo se está analizando el modelo de ciudad, los programas que se van a ejecutar conforme a las necesidades básicas y a la garantía de los derechos de las comunidades, los planes, es decir, las formas, con indicadores y metas que van a permitir evaluar. Recordemos que cuando un gobierno local no cumple con estas metas, empieza a perder categoría. Cali ha venido perdiendo categoría por el no cumplimiento de las metas y de los indicadores. Hoy nos encontramos en el puesto número 9, cuando otrora estábamos en el puesto número 3. Entonces, eso fue como un primer elemento que le decíamos al alcalde, es necesario tener metas cumplibles para poder empezar a ganar nuestra categoría, porque en la medida en que nosotros sostenemos la categoría, pues van a entrar los recursos, que es con lo que obviamente se da garantía plena de los derechos. Los planes de desarrollo son la compilación de los programas de lo que se ha realizado
o se ha expreso en la campaña por un candidato. Es decir, que cuando se inscribe un alcalde, presenta un programa y ese programa es lo que se debe aterrizar a un plan de desarrollo. Recordemos que Jorge Iván Ospina hablaba de 7 retos. Dentro de esos 7 retos estaba la Cali, nuestra casa común, los temas ambientales, los temas de movilidad, los temas de seguridad, los temas de la economía y nuevas formas de empleo, y los temas de mujeres, y otro tema que, bueno, se me va por ahí, pero ahorita si lo recordamos lo podemos como resaltar. El Plan de Desarrollo de Cali se denominó Cali Unida por la Vida y tiene un objetivo principal, ojo con esto porque esto es bien importante para el tema también educativo, tiene como objetivo la consolidación de nuestra ciudad como un territorio inteligente. Esa es la visión que tiene hoy Jorge Iván de la ciudad, un territorio inteligente. Inteligente implica no solamente todo lo que tiene que ver con las tecnologías, sino también con las implementaciones de garantías en conexión con el ser humano y en conexión con los derechos, en donde ellos plantean, además de inteligente, tiene que generar condiciones de dignidad. Además de condiciones de dignidad, debe avanzar hacia una economía sustentable con una gobernanza democrática. Y esto es un concepto bien interesante. La gobernanza democrática lo que implica es todo este cuento de los gobiernos abiertos o de los e-government, que son los que han venido siendo los gobernantes del Partido Verde, en donde se habla de un ejercicio abierto de gobernanza, en donde debe haber mayor participación y participación vinculante a la hora de la toma de decisiones. Aquí teníamos como una disyuntiva porque lamentablemente el plan de desarrollo se dio en el marco de una coyuntura que no permitió la realización plena de este tipo de espacios. En ese sentido, pues la participación se vio muy menguada. También se habla de la participación ciudadana con diversos actores en integración con lo regional y nacional. Recordemos que este último punto es casi que obligatorio por parte de los gobiernos municipales y departamentales, y es que deben ir en concordancia sí o sí con el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de Iván Duque. Entonces, ¿cómo se aterrizan elementos importantes de un gobierno nacional que tiene un modelo de desarrollo nefasto para el país en una articulación con los gobiernos locales? Y este plan de desarrollo estaba dividido en varias partes. La primera de ellas, que cuenta con 4 dimensiones. En estas 4 dimensiones es donde se encuentran todos los presupuestos, los programas, las visiones en función de lo que se va a ejecutar durante estos 3 años y medio ya que quedan. Tiene también un plan de reactivación económica y un apartado de disposiciones finales en donde se encuentran los presupuestos que se van a ejecutar durante estos 4 años. Entonces yo les voy a nombrar las 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones son: una, Cali Inteligente por la Vida, que tiene que ver con todos los temas económicos de la ciudad y con esa visión de la Cali Territorio Inteligente. 2, la Cali Solidaria por la Vida, que es la Cali en la que se plasman todos los derechos sociales, económicos y culturales. Y el número 3 es la Cali como casa común, en donde se plasman todos los temas ambientales del proyecto de ciudad que se viene considerando por parte pues, del gobierno, que también, debo decirlo, tuvo muchos avances. A mí me parece que es bien importante lo que se ha venido haciendo en temas ambientales, frente, por ejemplo, a nuevas formas de recolección de los residuos sólidos, frente al cuidado de las cuencas hidrográficas, la introducción del sistema de bicicletas que vamos a tener en la ciudad. Y bueno, esas son cosas que son también para resaltar, y lo que haya que criticarlo, pues claro que sí, aquí también lo criticamos. Y por último, el gobierno incluyente, que tiene que ver con el ejercicio de gobernanza y con otras formas de gobierno transparente y de participación ciudadana. Esos son los 4 elementos. Ahora sí, me voy a adentrar. El plan de desarrollo tiene varios proyectos movilizadores. Los proyectos movilizadores son, como por decir así, las grandes banderas que va a tener este gobierno. Los proyectos movilizadores, unos son grandes construcciones, gracias, unos son grandes construcciones y otros son políticas sociales que se han venido dando pues en función de las diversas secretarías. Pero entonces me voy a entrar ya a los elementos de la Secretaría de Educación Distrital o todo lo que tiene que ver con lo educativo. Decir de entrada
que la mayoría de los indicadores del tema de educación en el plan de desarrollo están sobre todo en la dimensión número 2, que es Cali Solidaria por la Vida, donde se encuentran las garantías de los derechos. Sin embargo, también hay otros indicadores en las otras dimensiones que ya los vamos a ver pues aquí. Entonces, la Secretaría de Educación de Cali nos explicaba que tienen 6 zonas educativas, con 92 instituciones de IEO, con 349 sedes educativas, 92 rectorías, 332 coordinaciones y 5.949 docentes. También decir de entrada que este plan de desarrollo distrital frente al tema de educación es el que más presupuesto tiene en comparación con otras secretarías y otros indicadores. Tiene un gran presupuesto en función del tema educativo, que son, ya les digo de cuánto, el presupuesto total es de 2.871.000.000.000 de pesos distribuidos en los 4 años, y es una de las secretarías que más tiene un presupuesto. Entonces, el plan de desarrollo distrital, como les decía ahora, se encuentra en las 4 dimensiones. Voy a leer la primera dimensión, en donde se encuentra en un programa con 2 indicadores. La dimensión número 2 se encuentra con 14 programas con 32 indicadores. En la dimensión número 3 tiene un programa con un indicador, y en la dimensión número 4 tiene un programa con 2 indicadores. Entonces, como ven, sobre todo se encuentra en el eje número 2 con 32 indicadores. El objetivo principal del programa Cali Inteligente es la masificación de las TICs. Aquí hay que partir de un elemento que se evidenció, y es que lamentablemente, sumado a los históricos problemas que ha tenido la educación en nuestra ciudad y en el país, la coyuntura COVID dejó al descubierto que aún no somos un país tecnológicamente conectado, que lamentablemente las tecnologías se han venido asumiendo desde lugares de altos estratos, y dejó al descubierto muchos niños y niñas que no tenían conexión con el manejo de las TICs. Entonces aquí, para la Cali Territorio Inteligente, se lograron o ellos plasmaron 3 indicadores. Uno que tiene que ver con los docentes acompañados, con acompañamiento didáctico de las estrategias mediadas por los TICs, con programas de bilingüismo y con instituciones educativas a las que ya se les iba a ir instalando toda la infraestructura de red, internet y de datos adecuado. Para esto se destinó un total de 23.000 millones de pesos. Si ustedes quieren, posteriormente yo les puedo como enviar los documentos que tenemos sobre este tema. Esto fue frente a la Cali Territorio Inteligente, lo que implica que hay una articulación con EMCALI para que pueda llegar a más niños y niñas el Internet. No solamente para las instituciones educativas, sino que hubo un indicador bien interesante en EMCALI que plasmó. Bueno, aquí también hay que abrir un paréntesis y decir que lo que está haciendo este gobierno con EMCALI es maravilloso. Lo que se logra en el plan de desarrollo es darle un rol importante a nuestra empresa EMCALI, y esperamos que así se sostenga con el nuevo gerente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y frente a este punto, lo que plasmó EMCALI es que se va a entregar un mínimo vital de Internet para los estratos 1 y 2, en donde los niños y niñas puedan tener en sus casas todos el Internet. Esto es un indicador que deberíamos empezar a exigir, porque es como un mínimo vital para los niños y niñas que todos los estratos 1, 2 y las zonas rurales también, se me olvidaba, también van a tener la conexión a Internet. Recordemos que las zonas rurales son zonas en donde lamentablemente se ha visto mayormente golpeados los niños y las niñas en su educación. Ya para la dimensión 2, se habla de fortalecer las capacidades individuales y comunitarias en términos de la alternativa de la resolución de conflictos. Se habla también de todo el tema de las sustancias psicoactivas. Se habla
No, perdón, sí, del Cali Distrito previene las violencias. Y se habla de la vinculación de niños y niñas jóvenes que han venido pues de estructuras en donde hay problemas de vulnerabilidad para atención. Para esto hay también 4 indicadores en donde se habla de instituciones educativas oficiales que incorporan el enfoque de derechos y de género, instituciones educativas con apoyo psicosocial de salud mental, con un muy buen rubro de 4.000 millones de pesos, instituciones oficiales fortaleciendo en las aulas la educación para la paz y el conflicto, y las instituciones educativas con la implementación del Observatorio de Convivencia Escolar. En el programa de fortalecimiento de justicia penal también se habla de un indicador que son jóvenes vinculados y vinculadas al sistema de responsabilidad penal con restitución al derecho a la educación. Es decir, que estos jóvenes que han sido o que están en este momento en el sistema penitenciario puedan acceder a la educación, en el derecho a la restitución de la educación. También están en el programa integral de víctimas al conflicto con un indicador que tiene que ver con los estudiantes víctimas del conflicto armado matriculados en las IEO para ofrecer estrategias de la permanencia escolar. Esto tiene un rubro de 3.000 millones de pesos. En la dimensión 2 seguimos encontrando en los programas Cali Distrito Previene las Violencias, 13.000 millones de pesos, en el de sistemas locales de justicia, 1.000 millones de pesos, y en el de víctimas al conflicto, 3.000 millones de pesos. Otro elemento que se mete dentro del programa educativo es el programa del acceso distrital de los niños y niñas, en lo que antiguamente se llamaba el programa Cariños. Este programa se va a plantear en el Consejo de Cali un acuerdo distrital para tener un sistema distrital de la primera infancia, en donde ya no sea operado por los operadores privados, valga la redundancia, por ejemplo Confand y esos otros operadores que eran los que contrataban a las maestras. Esto ya va a ser contratado por parte de la alcaldía, van a romper con ese vínculo con la alianza público-privada para que sea un sistema distrital que maneje únicamente el sector de los públicos. También se encuentra en el ítem de poblaciones construyendo territorio, con 2 indicadores que habla con las estrategias de fomento a la educación. Aquí es importante, aquí hay como una dualidad, porque resulta que lo que se ha venido plasmando por parte de los análisis de la alcaldía es que se ha ido mejorando en la cobertura de más niños y niñas vinculados a la educación. El problema en qué radica en que los niños y niñas que están vinculados están en edad extemporánea, uno. Y el otro problema es que la mayoría de estos procesos están en cobertura para para las entidades oficiales, las entidades privadas, lo cual esto obviamente representa un problema en una lucha que ustedes han venido dando histórica, que es el tema de la cobertura y de cómo dejamos y rompemos con esa cobertura público-privada para que sea una cobertura únicamente pública en la que se dé mayor fortalecimiento a las IEO o más bien incluso hasta la creación de nuevas IEO para poder tener una cobertura ampliada para los niños y niñas. Entonces aquí hay una pelea bien importante en la que obviamente ustedes y nosotros podemos seguir dando la discusión frente a la cobertura ampliada y privada. Y el otro ítem tiene que ver con las competencias en el idioma extranjero. Aquí hay 58 millones de pesos, 58.000 millones de pesos, eso es bastante recurso y eso tiene una explicación. Y es que recordemos que Cali se está preparando para ser una Cali Distrito Especial Turística y a lo que le está metiendo este tema educativo pues es a tener niños y niñas formados en otros idiomas para poder atender a esa necesidad de economía de la ciudad. A mí me parece que es lamentable que sea ese el fin,
pero sí me parece importante que sean los niños y las niñas quienes empiecen a tener mejores condiciones de bilingüismo en las instituciones educativas. Lo lamentable es que sea para prepararlos para la Cali Distrito Especial. Hay otro programa que es el programa de promoción de oportunidades para población en situación de discapacidad, en donde hay un indicador que se pretende impactar a un mayor número de población, 4.826 personas con situación de discapacidad. No se explica de qué manera, y todavía hay una pregunta suelta, porque entendemos que una de las mejores maneras es mejorar la infraestructura de las IEO para poder generar esa mayor capacidad de acceso a la educación de la población discapacitada. También hay un programa de Cali Ciudad Etnoeducadora, en donde se habla de sedes educativas con procesos etnoeducativos afrodescendientes implementados. Hay una meta de 80 sedes educativas para impactar con 1.600 millones de pesos. Un programa frente al tema de las comunidades indígenas, también con 566 millones de pesos, en donde se va a generar sedes educativas oficiales con estrategia de permanencia para la población indígena. Y entonces esto da un total pues bien interesante, pues no alcancé a hacer la cifra, pero un total bien interesante en la dimensión número 2, territorios para la vida. Hay otros dos indicadores que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar social, que son las intervenciones de mantenimiento de adecuación de las infraestructuras. Recordemos que las IEO hoy están sufriendo con estos temas de que no se han resuelto los presupuestos desde lo nacional para que puedan terminarse las IEO que han sido renovadas, y eso pues obviamente tiene ahí como en jaque al alcalde de la ciudad en la exigibilidad de sus recursos, y la construcción de la infraestructura física de nuevas sedes educativas, en donde se habla de una meta de las 13 nuevas instituciones educativas con 38.000 millones de pesos, para un total de 81.000 millones de pesos, sí tenía el total. Bueno, clave decir también que hay una línea estratégica enfocada a todo el tema de educación, que se llama así, línea estratégica del distrito educador, en donde se pueden evidenciar 6 indicadores que tienen que ver con estudiantes con vulnerabilidad, con paquetes escolares. Aquí estamos todavía a la expectativa de saber si esos paquetes escolares pues van a ser las tablets que hoy tanto los niños necesitan para seguir haciendo su ejercicio. También es necesario recalcar que todo esto que se llevó adelante con el programa TITA lamentablemente no tuvo un buen final, y pues eso hubiera sido un mínimo para lo que está pasando pues hoy con los niños que no pueden tener acceso a la educación. Aquí se habla de una meta de 11.000 estudiantes. El acceso a la población en edad para ingresar al sistema educativo, para mejorar esas condiciones, se va a sostener la misma meta del gobierno pasado. Sedes educativas oficiales con implementación de modelos educativos flexibles, estudiantes de las IEO con estrategia de transporte escolar, las instituciones educativas oficiales dotadas y los estudiantes matriculados con complementos alimentarios. Esto es todo lo que tiene que ver con el programa PAE, en un porcentaje del 100%, en donde se destinan 257.000 millones de pesos. Esto pues tiene también sus críticas, ¿no? Porque recordemos que hasta ahora, ahorita voy a tocar bien ese tema, pero hasta ahora no se ha realizado un buen ejercicio ni con el PAE, ni con el tema de las infraestructuras y su personal administrativo para la adecuación de las infraestructuras, ni con el tema de transporte. Frente a esto hay un debate de control político citado en el Consejo de Cali. Estamos esperando que se levante la cuarentena de la Secretaría para poder llevar a cabo ese debate de control político, porque en realidad sí hay mucho que tienen que explicar el secretario, que incluso no son de ahora, sino de los históricos malos manejos que se han dado por corrupción en la Secretaría de Educación. Por último, está todo el tema de la ampliación de la cobertura, que es un tema que no es como tan
no, que es el tema que todavía se está pues en discusión, y es que y hay 4 indicadores. El primero de ellos son estudiantes de instituciones educativas con bajos resultados de las pruebas Saber 11 vinculados al Plan Talentos. Aquí se conecta con el Plan Talentos. Instituciones educativas que implementan programas para el mejoramiento de las competencias básicas, estudiantes con programas de articulación en instituciones de educación y la formación técnica, y un proyecto movilizador que ha sido, me parece que es el proyecto bandera del tema educación en este plan de desarrollo, que es la creación de la Universidad Distrital de Cali. Tuvo muchos reparos la Universidad Distrital, tuvo muchos concejales en contra. Sin embargo, creemos que es una muy buena oportunidad, sobre todo para las personas de Oriente, con una visión distinta, incluso más desde lo humanístico que desde lo que proponen algunos concejales, que tiene que ver con crear técnicos para la mano obrera. Y bueno, eso quedó aprobado con 306.000 millones de pesos. Bueno, eso es a grandes rasgos lo más importante de este espacio de educación. También hay un programa lector. Este programa lector tiene que ver con los planes de lectura desde la educación inicial hasta la educación media, y bibliotecas escolares vinculadas a la red de lectura. Aquí todavía se sigue dejando por fuera un gran porcentaje de población analfabeta que ya no están en edad temporal para acceder a estos programas, por ejemplo, los adultos mayores que todavía no saben leer. Dentro del programa de gestión de la educación existen 3 indicadores que tienen que ver con las instituciones oficiales educativas, con seguimiento y evaluación de la calidad, con enfoque formativo, las IEO fortalecidas con sus directivos docentes, y las IEO con matrícula de jornada única registrados en el CIMAR. Eso también tiene un rubro de 27.000 millones de pesos para la jornada única. Todavía sigue pues esa discusión de la jornada única. Y bueno, todo esto para otro total de 81.000 millones de pesos. Esto es en términos generales todo lo que se puede evidenciar dentro del plan de desarrollo en función de lo educativo. Los 3 proyectos movilizadores son los siguientes: el derecho a la educación, la diversidad y la inclusión, el reconocimiento a la diferencia, una escuela para la democracia y la Universidad Distrital con nuevas vocacionalidades para Cali. Eso así como en términos generales, queridos maestros. Yo cerraría entonces diciendo que pues hay varios elementos que creo que es importante poder resaltar dentro de este conversatorio. El primero de ellos es que los problemas históricos que ha tenido la educación siguen siendo latentes, que por más que hoy tengamos unas nuevas posibilidades, el único avance es la universidad distrital. Seguimos teniendo problemas en el tema de la infraestructura, seguimos teniendo problemas con el PAE. Sabemos y reconocemos que las mujeres les mal pagan en el PAE, no son bien pagas. Tenemos problemas con el tema de transporte de los niños y de las niñas, que sigue muy articulado incluso a los ejercicios politiqueros de algunos presidentes de las juntas de acción comunal o ediles de las juntas de acción local, y que en ese sentido pues obviamente vamos a tener que seguir dando una pelea estructural frente al tema de la educación, y que hay algo que lo agrava. Uno, el tema de la cobertura, que en mi concepto, en lo que he podido conocer estando en el Consejo de Cali, es bastante espinoso, es muy espinoso. Yo todavía no me atrevo a decir muchas cosas porque estamos todavía en un ejercicio de investigación e indagación, pero hay posibles vicios de corrupción en este tipo de acciones de la cobertura. Uno, y dos, que lamentablemente la Secretaría de Educación termina siendo un fortín para los temas politiqueros que generan clientelismo y que obviamente nos pone en un lugar de exigibilidad mayor para que los recursos lleguen, para que las contrataciones se hagan de manera adecuada, y que nos sigue poniendo pues en ese proceso de la exigibilidad de la educación como una educación digna y de calidad.
Entonces, esos son como así en términos generales lo que yo quería como contarles de este plan de desarrollo. Y bueno, yo creo que me llevé menos tiempo, así que mejor porque podemos como interactuar más en la conversación. El compañero William Correa pregunta, ¿qué posibilidades tienen los sectores populares, magisterio, organizaciones sociales para incidir en la construcción de esos planes de desarrollo hacia políticas más justas e incluyentes? ¿Cómo es el tema del presupuesto participativo? Cuando se habla de gobierno abierto, hay dos elementos claves. La primera es participar en la toma de decisiones para la construcción de los planes de desarrollo. Y la segunda es lo de los presupuestos participativos. Se supone que debimos haber realizado ese tipo de escenarios para poder construir el plan de desarrollo. Lamentablemente, la coyuntura COVID no permitió que se pudieran realizar todos los escenarios de participación política. Se alcanzaron a realizar algunos de manera presencial, otros de manera virtual, pero no fue tan vinculante como hubiésemos deseado que eso pasara. Las mejores formas es poder participar desde esos espacios y bueno, en este espacio creo que es interesante también plantearlo de esta manera. Teníamos varios compañeros y compañeras en la Secretaría de Educación que hubiese sido importante poder articular con ellos para poder hacer los ejercicios. Lamentablemente eso no se dio, pero creo que la mejor forma de los sectores populares es en esos espacios de participación o en los espacios, son espacios territoriales y espacios sectoriales. Y también hay un escenario que se llama el Consejo Territorial de Planeación, en donde en esos consejos también se llevan las ponencias para que sean recibidas por parte del gobierno local. Yo voy a hacer una crítica constructiva para el futuro y es que lamentablemente, si bien hubo, así fuese, poquita participación, la participación para mí no fue vinculante. No fue vinculante. Entonces, el llamado a la exigibilidad es ese, o sea, que podamos generar mayores espacios de presión para que nuestras ponencias, propuestas, pues sean acogidas en el plan de desarrollo. Ahí es un primer escenario. El otro escenario son las curules, en donde desde el Consejo pues también se pueden presentar proposiciones para que puedan ser discutidas y acogidas en el plan de desarrollo. Decir que desde esta curul presentamos 120 proposiciones de más o menos 300 proposiciones que se presentaron por parte de todos los concejales. Fuimos en la curul con mayores proposiciones. De esas proposiciones que fueron más o menos 300, solamente se aprobaron 40 proposiciones. De esas 40 proposiciones, 19 fueron de esta curul. Entonces, ese tipo de escenarios pues se dan en la presión política que se pueda dar o uno en los espacios de participación territorial o desde el Consejo de Cali. Y los presupuestos participativos también funcionan de la misma manera. En los consejos territoriales, sobre todo esto se da por más territorial que sectorial, se abren los espacios para que las comunidades, los sectores puedan participar de los presupuestos participativos y hagan parte de la toma de decisiones, la gestión y la ejecución de los presupuestos. Esto hasta ahora se acaba de hacer en las juntas administradoras locales, perdón, en las JAC, en donde se vinieron tomando las decisiones para poder hacer los presupuestos sobre hacia dónde debe dirigirse los recursos que se entregan en los territorios. Entonces, esas son como las dos respuestas que tendría. El compañero Juan Carlos Rengifo, ¿qué opinión tiene usted, compañera, de propuestas de abstención o voto en blanco en las elecciones de alcalde, impulsado por algunos sectores de izquierda en la ciudad? Bueno, los votos en blanco son importantes cuando se registran. Eso significa que debe haber un movimiento que registre el voto en blanco. Por si gana el voto en blanco, se deban repetir las elecciones y no con estos dos, con las personas o las 3 o las 4 personas que sean candidatos. Eso es lo primero que hay que resaltar. El voto en blanco debe ser registrado cuando no se está de acuerdo con ninguna de las propuestas que se están gestando en ese momento. Ahora bien,
El voto en blanco, lamentablemente en Colombia, ha tenido una connotación completamente distinta, porque es como un voto protesta. Sin embargo, el voto en blanco no ha tenido mayores impactos. Lo que ha hecho hasta ahora el voto en blanco en las diversas elecciones, y lo pudimos ver en el marco de la coyuntura a la presidencia de Petro, es que terminan restándole posibilidad a un sector determinado que hubiese podido tener mejores posibilidades. Entonces creo que el voto en blanco es un voto de protesta que tendríamos que construir, que tendríamos que generar conciencia a la gente frente al tema, y también habría otra discusión que yo devuelvo, y es más bien ¿por qué no nos preocupamos por el voto de abstención, o más bien por el abstencionismo? En Cali, por ejemplo, o más bien en Colombia, la abstención es del 60%. Es decir, que ese 40% que vota termina eligiendo a los mismos con las mismas. Entonces yo creo que la decisión estaría en saber elegir cómo votar, o si se va a votar en blanco, inscribirlo para que tenga efecto en las cuestiones electorales. Pero claro que sí, es una opción. Pregunta el compañero Alejandro Guzmán. Del presupuesto para la educación, ¿cuál es el porcentaje destinado a la cobertura contratada? ¿Y si hay una política para erradicar este cáncer en la ciudad? Bueno, lamentablemente no está dividido el presupuesto que les acabo de leer frente al tema de la cobertura es en términos generales. Tendríamos que plasmar un derecho de petición para que nos puedan decir cuánto presupuesto se está destinando a las entidades privadas, perdón. Pero lo que sí creo que es importante resaltar es que yo siento que hay una lucha anticorrupción bien importante. Si ustedes quieren, yo me comprometo desde esta curul a hacer el ejercicio de indagatoria, de pasar los derechos de petición para que me puedan desagregar de ese presupuesto que quedó en el plan de desarrollo, cuáles son los presupuestos que se destinan a las entidades oficiales y cuál es su forma de contratación, porque creo que uno de los cánceres es esa, la forma en cómo se están otorgando los contratos para las coberturas en las entidades privadas. Detrás de eso estamos un poquito nosotros haciendo como una indagación. Lamentablemente es una situación bien terrible y pues medio peligrosa. Entonces hay muchas personas que aún teniendo conocimiento de la situación no quieren dar información, y estamos como haciendo esa indagación porque sí creemos que no solamente hay dificultades con que no se le esté entregando los recursos a las entidades oficiales, sino que también se están dando posibles casos, en mi opinión, de corrupción. Entonces, detrás de eso estamos como curul indagando. Cuando tengamos una mejor investigación frente al tema, pues vamos a hacerlo público en un debate de control. Listo. Andrés Mauricio Soto, ¿podrías ampliar el tema de la meta en la educación para niños en condición de discapacidad? Claro que sí, yo lo tengo por aquí, ya les digo. Ay Dios, es que son bastantes diapositivas. Si quieres me puedes ir como haciendo otra pregunta mientras yo lo busco. Listo. Gloria Nancy Cañón. El sector rural es el más afectado en cuanto a la falta de conectividad. ¿Cuándo se hará efectiva la propuesta de mínimo vital? Porque urge esto para las clases remotas. Bueno, sí, esto es una pregunta bien importante que hace la profesora. Miren, aquí se han venido pensando diversas iniciativas frente a este tema. Incluso se ha considerado que en las bibliotecas de los corregimientos se pueda instalar la internet de manera gratis con instrumentos tecnológicos para que los niños accedan. Sin embargo, ha tenido muchas dificultades poder realizar esto de esta manera. Lo que tengo entendido es que ya una vez aprobado el plan, se va a empezar a ejecutar. Entonces en Cali ya debe estar en la tarea de la construcción de los POAI y de la construcción pues de toda la ruta para poder implementar eso, pero eso ya deben estar empezando a implementarlo. Eso una vez aprobado el plan tiene que empezar de una a hacerle, y se supone que eso está pensado para este año, para el tema de la contingencia COVID. Entonces ya deben estar haciendo ese proceso. Andrés Mauricio Soto,
¿Cómo va la implementación de Cali Distrito? Pues hasta donde conozco se necesita un desarrollo de acuerdos por parte del Consejo. Bueno, este también es un tema bastante clave para la construcción de nuestra ciudad. Recordemos que hasta el año pasado legalmente se tenían los plazos para implementar la Cali Distrito Especial. Sin embargo, fueron muchos los sectores que consideramos que no hubo un ejercicio real de participación y que en ese sentido pues tendríamos que volver a realizar los espacios los escenarios de participación para la consolidación de Cali Distrito. Esto debo ser muy clara, no quedó muy bien plasmado en el plan de desarrollo, casi que quedó como un proceso de iniciación. ¿Esto qué significa? Que es muy probable que solo hasta el último año veamos la implementación de la Cali Distrito Especial. Eso a mí me parece que es bueno y es malo. Perdón que lo ponga en sentido binario. Pero es bueno en la medida en que podemos presionar los escenarios de participación, porque además determinar las localidades no es simplemente dividir el territorio, sino que también implica equipamientos, es decir, cómo van a estar distribuidas en el caso de la educación, las IEO en función de esas distintas localidades para que nadie se quede sin acceso a la educación por localidad. Y lo que me parece que pudiera ser contraproducente es que si no avanzamos en la consolidación de eso, pues podríamos ser como por ejemplo hoy Buenaventura, que por más que llevan casi 10 años, pues aún siguen siendo un municipio y no tienen como toda la consolidación de la distritalización. Entonces, eso yo siento que es un proceso lento, pero que me parece que es importante que se pueda tener de esa manera. Bueno, mira, tengo aquí ya el dato de los presupuestos para las oportunidades de situación en discapacidad, son 15.524 millones de pesos. Y se habla de, uno, en términos de la infraestructura, en una meta de casi 100 de la línea de base que teníamos anteriormente, en una población a impactar de casi 44.800 personas. Y bueno, no solamente esos dos valores. Listo. Yo sí sigo buscando mientras me preguntas y si tengo otro dato lo puedo resolver. Ernesto Palma, ¿por qué tantos concejales se oponían a la Universidad Distrital? Bueno, algunos concejales consideraban que primero no habían recursos, que era una mentira, una falacia plantearse la universidad distrital. Luego se nos aclaró que la universidad distrital por ahora no va a tener infraestructura, que lo que va a hacer la universidad distrital es ocupar algunas infraestructuras que ya tiene el Oriente para poder implementarse como universidad. Esa fue como la primera ronda de inquietudes de los concejales. Y algunos otros concejales consideraban que era mejor que se le otorgaran esos presupuestos a la Universidad del Valle. Pero recordemos que la Universidad del Valle no es de resorte de la localidad, sino del departamento. Entonces, pues creemos nosotros que es más importante y clave que sí podamos empezar a gestionar en un proceso lento, pero importante, la universidad distrital. Los sectores lo que decían era que era una falacia, que no había plata, que no había recursos y que en ese sentido, pues que más bien lo poquito que hubiera, pues se le diera a la Universidad del Valle. Y eso fue como un poco las trabas. Y el otro inconveniente tiene que ver con la visión de la Universidad Distrital, porque algunos concejales consideraban que la vocación de esta universidad no debía ser de carácter humanista, es decir, que la gente del Oriente pues no podía aprender filosofía, sociología, este tipo de carreras, sino que tenía que ser casi que industrial, comercial o de preparación para la Cali Distrito Especial.
Entonces ahí estaban los debates en que casi que se planteaba que la gente del Oriente, pues para lo único que servía era para trabajar en ese tipo de cosas. Incluso hasta se planteaba en todo este tema de lo turístico, de la salsa y de la ciudad vista como desde ese lugar. Frente a eso, obviamente hubo muchas posiciones en contra por parte de nuestra curul, porque creemos que las oportunidades de carreras humanistas es clave para toda la ciudad. Bueno, y termina las preguntas Gloria Nancy Cañón. Si hay tanto presupuesto para el bilingüismo en la ciudad, ¿por qué cada año se recorta el presupuesto para realizar las actividades con los estudiantes de Cali? Si hay una red que hace años lideramos este trabajo y ya tenemos que pensar además en buscar patrocinadores para que nos ayuden en los diferentes eventos que se realizan como diagnósticos para maestros, experiencias significativas, boletines, test para el aprendizaje del inglés. Bueno, eso que nos está preguntando la profe es bien clave. Recordemos lo que acababa como un poco de comentarles. No sé si esto que nos está denunciando ella se está viendo ahora o se vio en gobiernos pasados. Si se vio en gobiernos pasados, es porque definitivamente en los planes de desarrollo pasados no había el interés. Este nuevo plan de desarrollo sí demuestra el interés del bilingüismo, creo que incluso eso fue una propuesta de algunos concejales en las que pues se hablaba de la importancia de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras para que los niños y las niñas pues pudieran acceder a otros idiomas. Habría que empezar a evaluar el gobierno desde este año, desde el 2020, incluso aún más desde una vez aprobado el plan de desarrollo. Si eso sigue persistiendo, pues tendríamos que ver en qué se han gastado todos esos rubros, porque sí, en realidad muchos rubros, son 58.200 millones de pesos, 58.000, entonces tendríamos que mirar en qué está fallando. Pero entonces mi pregunta sería si esto que nos está denunciando la maestra es de ahora este gobierno o si fue de los gobiernos pasados, para poder hacerle el seguimiento. Listo. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo pertenezco a la red de maestros de inglés, inclusive Nidia Jaimes también pertenecía, bueno, ella pertenece a la red de maestros, pero hay un grupo que se llama Dinamizador, que somos los que realizamos las actividades. Para este año, por ejemplo, se recortó presupuesto al interior de la Secretaría de Educación. Hay una parte que se llama calidad educativa, ¿verdad? Que funciona en Versalles. Al interior de Versalles hay unas personas encargadas del bilingüismo. Ellas son muy queridas, por ejemplo, Luz Estela Figueroa, Janet, que se me escapa el nombre en este momento, y por ejemplo, incluso Luz Estela Figueroa, que ha estado varios años, en este momento se encuentra incapacitada porque le hicieron una cirugía, pero nosotros trabajamos en actividades ad honorem, realizadas para todos los estudiantes de Cali. Una de ellas se llama Test Your Knowledge Contest, que es como una Olimpiada del Saber, el Talent Show, que es un evento artístico donde ellos cantan en inglés, declaman en inglés, hacen obras de teatro, y hay había un evento también que era una inmersión aquí mismo en alguna ciudad digamos, aledaña pues a Cali. La última vez fue en Buga para los estudiantes de Cali. Y hay otras cosas, digamos, para los profesores, como las experiencias significativas. Este año inclusive dijeron que cada año nos han venido recortando presupuesto. Obviamente nosotros no manejamos el presupuesto, lo maneja la Secretaría, pero la Secretaría contrata a personas para que, digamos, den los premios a los estudiantes o para que se financien estos eventos, y ahorita nos va a tocar conseguir los fondos a nosotros. Entonces a mí me sorprende, o yo quisiera que tú te dieras cuenta de estas cosas que hacemos desde la red de maestros de inglés, y que incluso se ha hecho un borrador, varias veces se ha hecho un borrador que está prácticamente terminado, que es la política pública de bilingüismo para Cali, donde tenemos una compañera que ha estado en ese proceso todo el tiempo, hace años,
Y nos han dicho desde la misma secretaría, eso lo que pasa es que hay que tener a alguien allá adentro o en el consejo, o hay que meterle plática a eso, imagínense, ¿qué tal? Entonces eso es lo que me parece inaudito, que haya Claro. tanto presupuesto y ya los profesores de inglés que estamos en el comité dinamizador, además de crearnos y cranearnos y producir los eventos, además tenemos que, o sea, conseguir recursos, entonces me parece inaudito. Entonces quería que tú lo supieras. Vale, profe. Entonces, en ese sentido, es clave revisar dos cosas. Lo primero es que hasta este año se ejecutaban presupuestos del año pasado, ¿no? El presupuesto que deja Armitage cuando está en su salida. Los presupuestos que empieza a ejecutar Jorge Iván con su plan de desarrollo van desde octubre hasta octubre del 2024. Entonces tendríamos que entrar a revisar primero esa situación. Y dos, una vez se empiezan a ejecutar los presupuestos que está planteando Jorge Iván, tendríamos que ver las mejorías y si no se ven las mejorías, pues entonces toca hacer control político. Pero usted tiene toda la razón. O sea, lo que quiero decir con esto es que Jorge Iván en su plan de desarrollo introduce esta intencionalidad de mejorar los presupuestos al bilingüismo según el plan de desarrollo. Entonces tendríamos es que luego hacerle el debido control para saber si se están ejecutando los presupuestos y sobre todo de qué manera y cuáles son los programas que se estén ejecutando. Entonces chévere que luego podamos como seguir en contacto para mirar la viabilidad de los presupuestos ejecutados. Y quiero responderle, ya encontré por fin el dato del indicador de los estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales vinculados a la educación formal. La línea de base son 4.426 y la meta son 4.826. Eso significaría que habría un impacto de 4.826, pero con 400 personas nuevas, con un presupuesto de 15.000 millones de pesos. Hacerle mucho a ACIEVA porque con ACIEVA hemos caminado varias veces en la movilización social, nos hemos encontrado en varios espacios desde donde hemos podido acompañar ejercicios de lectura, de coyuntura, de lectura del momento político, y creo que este espacio que estamos generando aquí de nuevo nos vuelve a unir para eso, para leer lo importante que es conocer qué está pasando en nuestra ciudad. Otras veces lo hacíamos más en clave del país, hoy lo vamos a hacer más en clave de ciudad, pero también decirles que un poco de lo que está pasando aquí en Cali pues no difiere mucho de las otras ciudades. Así que gracias a CIEVA por creer en este proyecto tan bonito que ha sido pues la construcción de una curul para la gente en el Consejo de Cali, y recordarles siempre que esa curul es de ustedes, que esa curul es para que hagamos cosas bellas por la educación, para que hagamos cosas bellas por la ciudad. Así que gracias a CIEVA porque roja es la bandera, como decimos en la calle, y roja es la sangre de nuestra sangre obrera. Quiero empezar entonces también agradeciéndole a Andrés Palma su bella invitación a estar aquí. Creo que voy a decir esto porque no puedo dejar de decirlo pues para las personas que de pronto son medianamente nuevas o que no conocieron el proyecto cuando inició ACIEVA. Todos pensábamos como que, ay, hijo de madre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y creo que hoy, después de tantos años, podemos decir, se logró, se sigue logrando y siempre va a ser duro, pero nuestros sueños, siempre que estén hechos desde el corazón y con ganas de construir vida digna, creo que son sueños alcanzables. Así que yo quiero felicitar también a CIEVA porque lleva mucho tiempo demostrando que es un sindicato clasista, que ha defendido los derechos no solamente de ustedes como maestros y maestras, sino también los derechos de los niños y de las niñas en nuestra ciudad de Cali y bueno, en todo el valle entero.